¿qué ayuda recibís de parte del Estado, independientemente de los remedios? Cuando estaba acá en Buenos Aires. Yo creo que hubo grandes aportes. Por ejemplo, la asignación universal fue un aporte importante. Fue importante también el tema educativo. Yo cuando llegué en el 97, lo único que había en educación era nuestro jardín de infantes, ¿no? Que era un convenio que estaba jefe porteño de la ciudad de la Rúa. Y lo inauguramos ahí en el 97. Pero después no había nada. Yo tenía un hogar de chicos, lo tenía que mandar a estudiar a unas 20 cuadras más o menos. Con el tiempo pudimos hacer la secundaria nuestra, con el aporte de ciudad y la construcción de nación. Después se hizo nuestra escuela de oficio gracias a los curas italianos, que acordamos con educación de ciudad. Y después también Buenos Aires hizo su escuela secundaria, su escuela de oficio, su escuela primaria dentro de la villa. O sea que hay un mayor esfuerzo, mayor presencia del Estado al recordar cómo empezamos en la Villa 21, ¿no? No es suficiente, ¿no? Evidentemente. Creo que falta mucho más, pero midiendo, la verdad que son muchos años, de cuando comencé a cuando me fui de la Villa 21, veía una presencia mayor del Estado, ¿no? Sin lugar a duda, tímida a mi juicio, ¿no? Gracias. Juan José, le escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero me siento un poco difícil pasar a hablar del tema del sector de la empresa después de haberlo escuchado al padre Pepe, cuya tarea es ciclopia en comparación con la nuestra. Pero cuando venía para acá, sabiendo que me tenía que dirigir a empresarios, dirigente de empresa, lo único que puedo hacer es tratar de transmitir una experiencia que me da 34 años trabajando en el sector energético, los últimos 10 presidiendo una compañía que tiene por objetivo el lucro, pero también tiene una responsabilidad que es la de generar las condiciones para que se pueda explotar la riqueza en el país y mover la riqueza principalmente agrícola o ganadera que genera la Argentina. En ese sentido, tal vez uno se tiene que referir a alguien que es mucho más inteligente que uno o que ha tenido oportunidad de reflexionar antes, y mientras estaba escuchándolo al padre y pensando lo que iba a decir, me vino a la cabeza unas palabras de un escritor inglés, George Orwell, que obviamente hoy muchos lo mencionan por distintas circunstancias, pero lo voy a hacer con referencia a otro libro que hace a esta casa, que es Rebelión en la Granja, sin tratar de influir a ningún tipo de insurgencia. En el prólogo hace referencia, hablando de la libertad de expresión, que es la posibilidad o la capacidad, de poder decirle al otro lo que no puede o lo que no quiere oír. Y en ese aspecto, también pensando en las palabras del apóstol San Juan, que decía que solamente la verdad nos va a hacer libres, creo que un poco el problema que tenemos nosotros en la sociedad y en particular el sector empresario es que vivimos en una irrealidad, construimos una irrealidad, colaboramos a construirla y tenemos miedo, y generalizo porque es necesario hacerlo, en tratar de generar las condiciones para que la verdad triunfe, aunque esa verdad muchas veces no sea lo que nosotros queremos escuchar. Durante años estamos convencidos de que tenemos riqueza en el país y que Dios proveerá, que en algún momento esa riqueza vamos a poder explotarla, y pensamos en que el corto plazo es más importante que el largo plazo. Nuestra generación ha tenido la suerte de haber tenido otra generación adelante que ahorró, y hoy nuestra generación, que es la generación del consumo y la generación del crédito, está generando las condiciones para que nuestros nietos sean los que van a tener que pagar la cuenta que nosotros les dejemos pendiente. En el sector de la energía, esta es la situación, ustedes lo han experimentado también porque es muy parecido a lo que han sufrido, y la dignidad del campo que permitió derrotar a una resolución 125 fue la que no tuvo el sector petrolero, que 4 meses antes de esa resolución, que es de marzo del 2008, tuvo su propia 125, el número es la 394 de noviembre del 2007, que es exactamente lo mismo, genera las mismas condiciones y provocó la misma destrucción que hubiese provocado en
en manera más acelerada en el campo, que tiene que ver con una reducción importante en las reservas de petróleo y gas. En el sector, tal vez la única diferencia es que el ciclo de inversión es un poco más largo. Estamos hablando de 5 a 6 años para poder desarrollar un campo petrolero, luego de un proceso de exploración, de desarrollo y de producción, o una refinería. Y esto es algo que todos tenemos que valorar, porque si no hay combustibles para mover la riqueza que ustedes generan a los puertos o a los centros de consumo, va a ser un tanto difícil poder aprovechar el potencial de nuestra tierra. Y la verdad es que hoy, como estamos, dependemos, y tal vez la razón de la crisis actual sea la alta factura de importación energética que el país tiene que pagar por políticas equivocadas o por no haber querido escuchar cuando alguien fomentaba el GNC de una manera totalmente irracional para después tener que cortar el gas a las industrias, o se pretendió tener precios bajos durante mucho tiempo, que puede ser valioso para una emergencia, pero que no necesariamente lo es cuando tenemos que generar las condiciones como para que en el país se invierta. Argentina en este momento tiene una oportunidad por delante que está vinculada con la posibilidad de poner en valor los recursos que nos dio la naturaleza o Dios, que tienen que ver con extraer gas y petróleo. Hoy todo el mundo habla de vaca muerta, y eso se puede hacer, pero la cantidad de dinero que se necesita a nivel del país es casi equivalente al del Producto Bruto Interno de la Argentina de un año. Obviamente en un periodo de 5 o 6 años, pero para que alguien o algunos decidan tomar ese compromiso, se requiere un nivel de confianza que hoy no estamos en condiciones de generar. Y esa es la palabra que tal vez resume el problema que tenemos hoy en la Argentina. Nosotros desconfiamos de nosotros mismos, el sector empresario, de dirigentes de empresa, no confía en el otro, no defendemos el interés de un sector, sino el interés individual, y así no se generan las condiciones para poder desarrollar el país. Nosotros tenemos por costumbre a veces tener ciertos principios en las operaciones de nuestra empresa, y tenemos 3 principios básicos, que son el de cumplir, el de intervenir y el de respetar. Cumplir significa justamente eso, cumplir con nuestras obligaciones. Mal podemos exigir el respeto de nuestros derechos si no cumplimos primero con nuestras obligaciones legales, impositivas, ambientales, etc. Luego, a partir de ese cumplimiento, podemos sentirnos en condición de ejercer el adecuado, o solicitar el adecuado respeto de nuestros derechos. Intervenir significa también hacerlo cuando alguien está haciendo lo indebido, aunque sea del mismo sector, o para llamar la atención a un dirigente político o a un funcionario de que las cosas que está haciendo no corresponden o no son las correctas desde el punto de vista del sector que uno está representando. Y por último, respetar tiene que ver con una realidad en la sociedad, el respeto hacia el ser humano, hacia el medio ambiente, que es el ser humano, el ser superior que nos contiene a todos, y que aún desde el sector empresario, desde la visión de este dirigente de empresa, eso es lo que enmarca la real responsabilidad social empresaria, que no es hacer beneficencia, sino simplemente generar las condiciones para que, una vez cumplido con nuestras obligaciones, podamos ahí sí ejercer el respeto de nuestros derechos, y para eso poder darle al accionista una rentabilidad, pero lo más importante, al cliente, que es el único que pone dinero en una empresa, darle un producto o servicio que sirva al interés, que no puede ser otro que el desarrollo del país. Nuestro rol desde el sector empresario es el de generar las condiciones para que la riqueza del país sea aprovechada por sus ciudadanos. Mal podemos hacerlo cuando hay individualismo o cuando no hay una adecuada defensa de la corporación, palabra que no es mala, es una muy buena palabra. En mi tarea en Shell he tenido la obligación y la responsabilidad de estar también liderando algunos equipos en Latinoamérica, y el sentido de sector, de trabajo en equipo en otros países como Uruguay, Brasil o Chile,
o República Dominicana o Guatemala, en los cuales hemos operado, es muy superior al nuestro. Y yo creo que esto es un problema nuestro de idiosincrasia del argentino. Somos individualistas, aplicamos el sálvese quien pueda y no defendemos al sector, empuja con otros sectores, para eso están las regulaciones, los entes reguladores para dirimir esa puja, y menos se puede desarrollar esa batalla si el Estado o el gobierno o la administración es al mismo tiempo referí y jugador. Y esto es algo que es responsabilidad nuestra, ustedes del sector del campo, los dirigentes de empresa y los empresarios del sector industrial, poder levantarse y decir las cosas cuando hay que decirlas a los efectos de lograr condiciones para que cada vez haya más incluidos y para que cada vez podamos generar más condiciones de trabajo en nuestro país. Una pregunta. Tu posición respecto de la cuestión de la política energética y del gobierno de Argentina ha generado mucha admiración de mi parte, que la he manifestado públicamente, y seguramente de mucha de la gente que está aquí esta tarde. La pregunta es, ¿cuán solo te sentiste durante estos años? La verdad, a veces alguien piensa que es falsa modestia o algo, pero yo estoy convencido de que el país de los ciegos el tuerto es rey, y no digo la palabra tuerto con ningún tipo de intención, lo digo porque el dicho es así. Pero lo más triste, estoy convencido, de que lo que tendría que ser normal pasa a ser la excepción. Y esto es una cosa que nosotros como sociedad no podemos aceptar, que la conducta que tiene que ser normal se premia. Eso tendría que ser el sentido, el mínimo común denominador para cualquiera que opere en nuestro país, que quiera trabajar, que quiera emplear, que quiera invertir. Entonces, la verdad, a mí, por supuesto que es responsabilidad dirigir una empresa que emplea a 2.000 empleados. Como dije antes, yo soy dirigente de empresa, soy un empleado de cuarta categoría que tiene un buen sueldo y tal vez mi prestigio o mi reputación es más importante que el bono que vaya a cobrar a fin de año, y lo siento realmente así. Pero además también tengo una obligación para la Universidad de Buenos Aires que me empleó, que es con la sociedad que me permitió estudiar en este país. Mis 2 hijos que estudiaron en la Universidad de Buenos Aires, también para mí me importa mucho qué es lo que piensen de su padre. Y la verdad, sentirme solo o no sentirme solo, cuando vuelvo a casa no me importa.